Obispo Loaiza. El día de hoy contamos con la presencia de nuestro R1, el doctor Lido Soto, quien nos va a exponer sobre óptica geométrica. El doctor Lido Soto ha realizado su pregrado en la Universidad Peruana de los Andes y actualmente realiza la residencia en oftalmología en el Hospital Arzobispo Loaiza por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Lido, te damos la bienvenida, te dejo a cargo de la ponencia. Aló, buenos días. Ok, Lido, arranca, por favor. Ya, doctor, mi pantalla no estoy compartiendo, no sé si se puede ver. Sí, se va, Lido. Ya, Sí, se primeramente, ve. buenos días, doctor Barriga, buenos días a todos los doctores. El tema de hoy que me ha tocado exponer es geometría óptica, para lo cual, primeramente, quiero agradecer a todos los residentes de los que me han ayudado y me están dando esos conocimientos, ¿no? Entonces vamos a empezar a definir cómo se empezó a tener importancia lo que es la geometría óptica. Primero empezó con la teoría ondulatoria de Huygens. Ya, Christian Huygens empezó a tener más nociones sobre lo que era la teoría ondulatoria, y a partir de la cual empezó a investigar sobre lo que es, o dio los principios básicos de lo que es reflexión, interferencia y Dicen que difracción. Chiclayo. Después entró un poco en contradicción con la teoría corporal de Newton, ¿no? Que decía, Newton tenía que la luz era un flujo de partículas y no era una emisión de ondas, ¿no? Después tenemos la otra teoría, que es la teoría de Max Planck, la teoría cuántica, en la cual él habla como la luz como un flujo de partículas, donde las partículas de menor incidencia va a ser aquellas que van a estar menos céntricas, y la que tenga de mayor luz va a ser aquellas que van a ser más a la periferia, ¿no? Entonces, vamos a hablar lo que es la óptica física, la óptica cuántica y la óptica geométrica. La óptica física, más que nada por su naturaleza ondulatoria, y la óptica cuántica por su naturaleza corpuscular, y la óptica geométrica, que representa a la luz como rayos lineales según el principio de la geometría. La óptica geométrica estudia mediante las leyes geométricas de una forma sencilla los cambios de dirección que experimentan los rayos de luz en la reflexión y la reflexión. Tenemos acá lo que es la importancia de lo que es la longitud de onda, la amplitud y la frecuencia. Que la velocidad va a ser igual a la frecuencia por la velocidad, o por la longitud de onda, ¿no? La velocidad va a ser igual a la frecuencia por la velocidad de onda. Otras cosas que vemos que es importante es la profundidad del foco. Acá muestro unas figuras
donde vamos a ver el ojo de un paciente y el ojo del el examinador, en lo cual nosotros vamos a tener un lente corrector y la mirilla del retinoscopio. Va a haber una conexión y una dualidad entre la pupila del paciente, ¿no? Y la retina del examinador. En el otro ejemplo tenemos el lente corrector, la mirilla del retinoscopio, donde vamos a tener la conexión o la dualidad entre la retina del paciente y la mirilla del retinoscopio. En este otro ejemplo, vamos a ver la sustracción de la distancia de trabajo. En este caso, retiramos la mirilla del retinoscopio y vamos a ver que el paciente con la lente va a tener conexión de la retina del paciente, va a tener una conexión con el lente al infinito óptico, ¿no? En esto, con una lente de trabajo también vamos a ver con un orificio, el de la lente de trabajo. Acá va a haber en la oftalmoscopía directa, la retina del examinador está conjugada con la retina del paciente. ¿De qué forma? Vamos a observar por el orificio, la mirilla del retinoscopio, vamos a observar nosotros la retina del paciente, ¿no? Pero esto va a ir, vamos a observar directamente con la retina del examinador, pero a la cual que nosotros vamos a ver la retina del paciente, más no el paciente va a ver nuestra retina, porque el retinoscopio tiene una luz que va a alumbrar a la retina del paciente. Vamos a tener después lo que es las calidades de imagen. En la calidad de imagen es importante, primero, si vamos a tener vamos a hacer un ejemplo, un orificio de 0,5 milímetros, tenemos acá dos agujeros estenopeicos, y esto tenemos un plano de imagen, donde estas van a intercruzar estas dos imágenes y van a producir unas manchas de aproximadamente 1 milímetro. Si nosotros estos dos agujeros estenopeicos acercamos, ¿no? Vamos a acercar con una distancia de 50 centímetros, el mismo tamaño de orificio, vamos a ver que también en el plano de imagen vamos a ver que las manchas también se acercan. Estos son principios geométricos, ¿no? En el otro caso, que tenemos un orificio de 1 milímetro, que es el doble de este, ¿no? Tenemos dos agujeros estenopeicos. Acá tenemos el plano de imagen y nos van a dar una mancha de imagen de 2 milímetros, que sería al doble, porque el orificio también, nosotros acercamos los dos agujeros estenopeicos, la mancha que nos va a reflejar en el plano de imagen va a ser, estos van a confluir o se van a unir justamente y la mancha va a ser mucho más grande. En otro ejemplo que tenemos un rayo de luz que pasa por una lente y estos van a converger en un foco, en un punto, de un foco, ¿no? Y en este otro ejemplo tenemos donde los rayos de luz van a converger por una lente y van a producir una función de difuminación del punto, donde no va a haber un punto exacto, sino van a ser varios puntos. Esto es en realidad que casi siempre va a pasar cuando hay las medidas que nosotros hacemos, ¿no? Nunca va a ser, casi nunca va a ser un solo punto, lo que es el foco o la unión o la convergencia de los rayos. Acá tenemos la formación de imágenes por lentes. En la formación de imágenes por lentes tenemos una vela, que sería, este es el eje óptico, ¿ya? Esta es la imagen del objeto, y vamos a tener la imagen, ¿no?
este es el objeto y esta es la imagen, ¿no? Vamos a tener un punto anterior o un foco anterior y un foco posterior. Y acá tenemos la lente, que sería el de 6 dioptrías, ¿no? Entonces, este es el principio básico de las imágenes por lentes. Características del objeto. Los objetos pueden caracterizarse por su localización con respecto al sistema de imagen, así como la función y la luminosidad. La imagen solo puede formarse si es reflectante o está iluminado, ¿no? Y algunos que son, que tienen luz propia, que se les dice que son luminosos. Las características de la imagen. Tenemos la ampliación o la magnificación, que esta va a ser transversal, angular o axial. La ampliación transversal va a ser igual a la altura de la imagen sobre la altura del objeto. La altura de la imagen sobre la altura del objeto. En este caso, por ejemplo, todo lo que es para abajo es negativo por convención y lo que es para arriba es positivo, ¿no? Si hacemos la altura de la imagen sería menos 2 sobre 4, ¿no? Y esto sería menos 0.5 la ampliación transversal. Seguimos, ¿no? En la ampliación transversal, en este caso, usando los puntos nodales, la propiedad esencial es que estos dos ángulos siempre serán iguales en cualquier punto elegido del objeto. Los ángulos siempre van a ser iguales en cualquier punto elegido del objeto, ¿no? Entonces se cumple esta propiedad. Estos son los puntos nodales, el objeto y la imagen. Tenemos la ampliación transversal va a ser igual a la altura de la imagen sobre la altura del objeto. Esto va a ser también igual a la distancia de la imagen sobre la distancia del objeto. Formación de imágenes por un agujero. Esto se dio muchos años atrás, ¿no? En 1544, ¿no? Donde se vio que de una pared, por un agujero, pasaba la luz del sol y esto reflejaba hacia la pared. Entonces, esa es la forma donde se vio que la luz del sol se podría incluso calcular, ¿no? Tenemos acá una vela, y este es un experimento que lo podemos hacer en una vela, en un cuarto oscuro, ponemos un papel blanco, ¿no? Y ponemos una pared o un objeto con un agujero, y vamos a ver si esto es equidistante, ¿no? Ponemos la vela, va a ser el mismo tamaño, pero en forma invertida, donde se va a poder ver la vela. La propagación de la luz, medios ópticos y el índice de refracción. Esto que es importante, el índice de refracción, porque nos va a dar más adelante, que se va a ir explicando toda una gama de soluciones para los problemas de la geometría óptica, ¿no? Entonces, el índice de refracción va a ser igual a la velocidad de la luz en el vacío sobre la velocidad de la luz en el medio. Y acá tenemos una tabla del índice de refracción de los materiales o de interés clínico. El aire tiene un índice de refracción de 1, el agua es de 1.33, la córnea de 1.376, el humor acuoso y vidrio en 1.33.6. ¿Y cómo se va a dar la ley de propagación en línea recta? Por ejemplo, tenemos un foco, una luz, y los rayos que van a emerger de la luz van a ser en forma de vector, o sea, en forma de rayos, ¿no? Si ponemos un orificio, también van a pasar en una forma de rayo, lo que es la luz emitida de este punto.
La ley de reflexión, en este caso, lo que tenemos que tener en cuenta es el rayo incidente. Este va a tener un rayo reflejado especularmente sobre una superficie óptica de contacto lisa. También va a tener un rayo transmitido especularmente. Eso es una transmisión especular, ¿no? Tenemos un rayo, en otro ejemplo, tenemos un haz de luz incidente, pero en este caso ya no es una superficie óptica de contacto liso, sino es una superficie óptica de contacto rugoso. En este caso, la luz incidente va a formar rayos reflejados, pero en forma difusa. Y también va a formar rayos transmitidos, ¿no?, dentro del medio en forma difusa. La reflexión interna total y el ángulo crítico. En este caso vamos a ver lo que es la reflexión interna en dos tipos de medios, en el aire y en otro medio, que es el agua. Vamos a tener el rayo de luz y el rayo refractante. El rayo refractante siempre va a estar en coordinación con la normal, va a formar un ángulo con la normal, ¿no? Y un ángulo crítico, vamos a ver que va a formar, va a ir a ras del medio, ¿no? Cuando la separación de los medios va a formar un ángulo con la normal de 90 grados y va a ir a ras o sea, de los dos medios, ¿no? Ese es el ángulo crítico. Y acá tenemos la reflexión total interna, que va a ser un rayo de luz y va a reflejar en forma interna, formando dos ángulos equidistantes con la normal. Dos ángulos iguales, ¿no? La ley de Snell y la refracción. La refracción es el cambio de dirección que experimenta la luz al pasar de un medio a otro, debido al cambio de velocidad de propagación del rayo. Esta es la ley de Snell, ¿no? Tenemos el rayo de luz, donde va a cambiar la velocidad de propagación, ¿no?, y el ángulo, porque están hablando entre dos medios, y esta es la interfase, ¿no? A otro ejemplo tenemos acá un rayo incidente, tenemos el cambio de velocidad, ¿no?, y el cambio de ángulo y de velocidad, porque estamos hablando de un medio que va a ser mayor que el N1, es mayor que N2, que el otro medio, ¿no? De igual manera acá tenemos un rayo incidente y el otro rayo que va a alejarse de la normal, porque tenemos que la primer índice de refracción, el medio 1 va a ser mayor que el medio 2. ¿Qué quiere decir? Que cuando llegue a tener más velocidad, más se va a alejar de la normal el rayo, ¿no? El rayo de luz se va a alejar más de la normal al adquirir más velocidad. El principio de Fermat. El principio de Fermat quiere decir, la luz viaja de un punto a otro siguiendo aquel trayecto que tarde menos tiempo en recorrer. Entonces, la longitud del trayecto óptico es la distancia por el índice de refracción. En este ejemplo vamos a ver, tenemos tres caminos, un rayo de luz que tiene la opción de escoger tres caminos, y este es el punto B. Tenemos del punto A al punto B, el camino número 3 tiene menos distancia, pero no quiere decir eso que según el principio de Fermat, que el camino o lo que va a elegir para llegar del punto A al punto B, va a elegir este camino, sino se tiene que ver, ¿no?, el índice de refracción, que es del aire, y el índice de refracción del vidrio. El índice de refracción del vidrio es mucho mayor, ¿no?, que del aire. Entonces quiere decir que acá
el rayo de luz va a perder velocidad, va a ser mucho más tiempo. Entonces, si agarra este camino 3, va a llegar mucho más tarde. Entonces, el principio de la ley de Fermat es que tiene que ocupar el menor tiempo. Si va por el camino 1, va a demorar mucho más tiempo en llegar, y de este punto al punto B es largo también, y en el cual va a demorar más. Entonces, aquí lo último es el camino 2, que sería de este punto al punto B, va a recorrer el menor tiempo, es menor en distancia, lo cual va a recorrer el menor tiempo, y este va a ser el más óptimo, el camino 2 va a ser el que va a recorrer el menor tiempo del punto A al punto B. Existen leyes fundamentales de la óptica geométrica, 5 leyes fundamentales, ¿no? Las cuales uno tiene que saber. La trayectoria de la luz en los medios homogéneos o isótropos es rectilínea. Quiere decir que la luz de los medios, cuando es homogéneo, es rectilínea, una sola normal, no hay una angulación. El índice de refracción diferente al rayo incidente, el refractado y la perpendicular a las superficies de separación de dos medios en el punto de incidencia son coplanarios. La luz reflejada sigue la ley de reflexión, según la cual el ángulo de reflexión es igual al ángulo de incidencia. La luz refractada sigue la ley de Snell. La trayectoria de la luz a través de distintos medios son reversibles. Elementos de la óptica geométrica. En este caso vamos a ver en espejos. Tenemos donde el objeto, cuando va a el eje, este es el eje óptico y este es el objeto, ¿no? Va a producir una imagen más o menos a esta altura, ¿no? Y este es más o menos este es el espejo a la mitad del radio, ¿no? Tenemos acá un observador, el espejo, y tenemos el foco real, y este sería, como ejemplo, el foco virtual, ¿no? El objeto se mueve siempre hacia la derecha. La imagen se mueve hacia la derecha. Eso es. Los lentes oftalmológicos. Vamos a tener algunos principios de los cuales tienen los lentes oftalmológicos, ¿no? Los rayos de luz procedentes de un único punto del objeto se van separando, se denominan divergentes, o sea, los rayos de luz, ¿no? En una divergencia de los rayos de luz que se van separando, esto se le denomina divergencia, ¿ya? O zona virtual, o zona virtual divergencia negativo. Los rayos de luz que se dirigen hacia un punto de la imagen tras atravesar una lente se denomina convergentes. Esto se llama zona real o vergencia positivo. La vergencia es inversamente proporcional a la distancia que haya desde un punto en el objeto o en la imagen. Por comodidad, el metro recíproco, o m a la menos 1, recibe otra denominación, que es la dioptría. Después, atendiendo, vamos a atender los rayos de luz, cada uno atendiendo a su orientación, atendiendo a su tamaño, atendiendo a la procedencia de sus rayos. Vamos a tener, en el caso, en la figura que estoy mostrando, la imagen real y la imagen invertida. Vamos a tener un punto B1 y un punto B2, que sería el objeto y la imagen, ¿no? En la imagen virtual, tenemos lo que es a la derecha, esta sería la imagen virtual
¿no? Y esta es la imagen, ¿no? Tendremos el foco 1 y el foco 2. Entonces, atendiendo a su orientación, sería a la derecha o invertida. Atendiendo al tamaño, vamos a ver, aumentada, que va a ser aumentada o de tamaño natural, muchas veces hay de tamaño natural o disminuida en su tamaño, ¿no? Como se ve acá. Atendiendo a la procedencia de los rayos, o atendiendo a la procedencia de los rayos van a ser reales y virtuales. Hay conjuntos de varios dióptricos y espejos en el sistema óptico. Vamos a los dióptricos, que son, en este caso se ven lo que hacen las lentes, los catadiópticos y los catadiópticos, que sería la lámpara de hendidura, ¿no? Vergencia y vergencia reducida. La vergencia reducida es una medición de la dispersión de los rayos de luz de la vergencia, en medida en dioptrías, ¿no? La dioptría es la unidad de vergencia que define el poder de la lente, y una dioptría es la inversa a la distancia en metros. Tenemos en este caso un ejemplo de un punto objeto y los rayos divergentes. Cuando más la distancia sea, más vamos a tener menos rayos divergentes. Como lo vamos a ver en este punto, si ponemos un punto objeto y un lentes, ¿no? Cuando la distancia sea más cerca al punto objeto, vamos a tener mucho mayor cantidad de rayos divergentes. A medida que va aumentando la distancia, el lente va a tener menos cantidad de rayos divergentes. Eso cuando los rayos son divergentes. Cuando los rayos son convergentes, ocurre lo contrario. Los lentes van a mayor distancia, mayor va a ser la cantidad de rayos que van a tener en el punto de imagen, ¿no? Entonces, la velocidad va a ser igual 1 sobre el diámetro de la vergencia, la distancia, ¿no? 1 sobre la distancia, en metros, eso sí, eso va a ser igual a la vergencia, ¿no? Y el metro a la -1 va a ser igual a las dioptrías. Y la vergencia reducida va a ser igual a la vergencia por el índice de refracción. En otra figura tenemos lo que es un ejemplo de lo que los lentes esféricos convergentes, que aquí tenemos dos prismas, y esto siempre hay que tener en cuenta que un rayo de luz en un prisma siempre va a llevar el rayo de luz a la base del prisma. Es una propiedad del prisma, ¿no? Donde la rayo de luz siempre va a ir a la base, ¿no? Eso incluso más adelante vamos a nos va a ayudar a poder hacer lentes con prisma para pacientes con estrabismo, ¿no? Entonces, tenemos acá lentes esféricos convergentes, van a ser estos dos, ¿no? Porque van a llevar a la base, y lentes esféricos divergentes van a ser el lado opuesto. Estos son divergentes y convergentes. Acá de igual manera, ¿no? Divergente es negativo. Ahí cuando son paralelos, la vergencia es 0. Eso sí, ¿no? Y cuando es convergente, la vergencia es positiva. Entonces, vamos a ver en este caso lo que es la región paraxial, ¿no? En el caso de la región paraxial, se toma un punto, ¿ya? En este caso, en la córnea, ¿no? Para poder hallar lo que es la región paraxial. Se toma en cuenta como si fueran, aunque no son paralelos, se toma en cuenta como si fueran paralelos en la región paraxial los dos rayos de luz.
porque es mínima la diferencia. Esta es la córnea, ¿no? Es ovalada, pero cuando se toma en cuenta es plana, ¿no? Esto va a ayudarnos, o la superficie cristalina, ¿no? Eso nos va a ayudar a calcular lo que es la divergencia del objeto más la potencia va a ser igual a la divergencia de la imagen, que es igual al medio de refracción entre el objeto más la potencia igual al medio de refracción 2 sobre la imagen. Acá tenemos un ejemplo de cálculo de divergencia. Como decíamos hace un rato, ¿no? La divergencia del objeto más la potencia o las dioptrías va a ser igual, ¿no? A la divergencia de la imagen. En este caso, el cálculo de la divergencia en un lente delgado, donde vemos que tiene en la potencia va a ser 5 dioptrías. Uno entre 0.5 metros, que es igual a 50 centímetros, hallando va a ser igual a menos 2 dioptrías, que sería acá menos 2 dioptrías. Y por lo tanto, menos 2 dioptrías más 5, que es de la lente, tendríamos el valor de la divergencia, que sería más 3 dioptrías. ¿No? Tendríamos más 3 dioptrías. Ahora queremos calcular lo que es la divergencia de la imagen. La imagen localizada va a ser igual a 1 sobre 3 dioptrías. Sería igual a 0.33 metros. O sea, esa sería por un medio. Recording in Entonces, progress. lentes, ¿no? Por el grosor, que van a ser por grosor, comportamiento y forma. Estos van a ser convergentes, que van a ser biconvexos, plano convexos, meniscos, o los lentes divergentes, que van a ser bicóncavos, planos cóncavos o meniscos cóncavos. Y vamos a tener los lentes positivos y lentes negativos, lentes convergentes y los lentes divergentes. Volviendo a repetir. Acá tenemos el sistema múltiple de lentes, ¿no? Entonces el objeto, esto más adelante lo vamos a resolver este problema. Tenemos el objeto y tenemos, por ejemplo, la distancia, 10 centímetros. En este caso sería en un metro, equivaldría el 0.1, ¿no? Metros, o 1 sobre 10, por la distancia. Si el objeto está de 5 dioptrías a 1 sobre 10, entonces esto, a 1 sobre 10, entonces, haciendo la regla, va a ser a menos 10 dioptrías. De igual manera, ¿no? En este otro caso tenemos una lente de menos 5 dioptrías. Y tenemos el objeto y la imagen virtual, ¿no? En este caso, si es a menos 20 centímetros, va a ser. Estas son las dioptrías. Esta sería la divergencia de objeto y divergencia de imagen, ¿no? Si la divergencia es 5, mejor dicho, las dioptrías son 5, sería 120, 21 sobre 1 sobre 20, ¿no? Calculando va a ser más o menos 20 dioptrías, ¿no? Y en este caso tenemos
un ejemplo de donde el lente tiene 6 dioptrías y vamos a calcular el objeto imagen, ¿no? Donde la imagen virtual se convierte en el objeto para el lente de 6 dioptrías. Y a su vez produce una imagen real situada a 50 centímetros a la derecha del lente. En este caso vamos a hacer un problemita, que es calcular el tamaño de la imagen, ¿no? Tenemos el objeto, este es el plano principal anterior, tenemos las 6 dioptrías del primer lente, del segundo lente 15 dioptrías, calculando el 1 sobre el 0.5 metros, no vamos a tener menos 2 dioptrías. Menos 2 dioptrías más 6 va a ser igual a más 4 dioptrías, que sería la divergencia de imagen, ¿no? Tenemos en este caso la imagen intermedia, que estaría a 25 centímetros, con estos otros lentes de 15 menos 35 menos 25 sería 10 dioptrías, a 10 centímetros. Recording in Menos progress. 10 más 15 de la potencia, vamos a tener un 5 dioptrías. Y las 5 dioptrías en la imagen para hallar el objeto va a ser más o menos a 20 centímetros, de cual podemos concluir de este problema de potencias o divergencias, que el objeto va a tener el mismo tamaño pero tiene 50 centímetros, porque es proporcional. Bueno, eso es todo. No sé si alguna pregunta. Gracias, Lido, por tu ponencia. Doctor Barriga, no sé si tiene algún comentario. Sí, gracias también, Lido. A Lido le ha tocado la parte más difícil de lo que sería este curso realmente. Esta parte del curso estaba siempre destinada para un profesor con mucha experiencia, con mucha cancha en este campo, porque en realidad lo que se trataba de exponer en esta clase es lo complejo que es la óptica geométrica. Estamos hablando solamente de la óptica geométrica, ahorita voy a hacer unos comentarios sobre esto. Lo complejo que es la óptica geométrica para llegar a lo que se ha simplificado tanto gracias a la tecnología, que es la prescripción de lentes de montura. Lido empezaba hablando de la óptica ondulatoria, de la óptica física, finalmente de la óptica geométrica se explayó un poco más. Y estos tres tipos de ópticas de las que ha hablado Lido representan la evolución del conocimiento con respecto a este aspecto de la oftalmología. Yo quiero primero empezar diciendo que el respaldo para que en un programa de residentado de oftalmología haya un curso de óptica es porque todavía los programas exigen que los residentes que egresan de un programa de oftalmología conozcan de óptica.
y no solamente de la óptica geométrica, de todo lo que es óptica. ¿Por qué? Porque van a vivir con eso durante toda su carrera. Van a vivir de la óptica durante toda su carrera. La óptica geométrica es la óptica que les va a servir para prescribir lentes, como lo decía al principio. La óptica ondulatoria para comprender qué cosa es una topografía corneal, qué cosa es un frente de onda, qué cosa es una aberración. Eso lo explica la óptica ondulatoria. Si ustedes quisieran aplicar las leyes de la óptica geométrica para comprender qué es un frente de onda o qué es una aberración de alto orden, no les serviría la óptica geométrica. Por eso es que se tuvo que evolucionar a la óptica ondulatoria. Y ahora la cosa se ha puesto cada vez más complicada, porque existe una siguiente evolución que es la óptica cuántica. Con esa óptica cuántica uno ya puede entender lo que estamos viviendo ahorita con los tomógrafos de coherencia óptica, las nuevas tecnologías que nos permiten visualizar lo que antes teníamos que hacerlos con cortes histológicos y microscopios. Ahora lo que se hace con ese tipo de aparatos es gracias a la óptica cuántica. Hechos que para los médicos solamente debe ser parte de su cultura general. No es imprescindible que un médico oftalmólogo domine estos temas, a menos que se dedique exclusivamente a eso, pero es algo que debemos conocer y que nos debe diferenciar de otros médicos y de otros profesionales, ¿no? Ustedes tienen la gran desventaja que en nuestro país los optometristas, más que ser nuestros aliados, son nuestros competidores en este sentido, porque las circunstancias han ocurrido así. En otros países, el oftalmólogo y el optometrista trabajan juntos y por eso los programas de oftalmología no le dan tanta incidencia o tanta importancia a los cursos de óptica, porque se piensa que para la óptica hay otro profesional que se tiene que encargar. En nuestro país no ocurre eso, todavía no se trabaja en armonía con los optometristas. Cuando llegue ese momento, tal vez podamos decir que no es necesario que conozcamos de este tema tanto como ellos, pero mientras los oftalmólogos prescribamos lentes, y para eso vamos a tener todavía muchos años más por delante, creo yo. Mientras prescribamos lentes, creo que es una obligación conocer que esto de lo que ha hablado el doctor Soto existe y que de alguna manera tenemos que discernir qué es lo que nos va a servir para nuestra vida diaria y qué es lo que va a servir como cultura general, ¿no? Yo diría que el 80 o 90% de lo que ha hablado Lido va a quedar en nuestra memoria profunda, probablemente quede olvidada en algún momento, pero vamos a saber que existe todo esto y que en cualquier momento vamos a poder revisarlo en algún texto o en la internet, si es que queremos profundizar en algún tema, pero es necesario saber que todo esto existe y que todo se ha tenido que simplificar lo suficiente para que finalmente nosotros prescribamos una receta de lentes, ¿no? La óptica geométrica es para eso, para prescribir lentes. Esos últimos ejercicios que mencionó Lido en su presentación, trataba de graficar eso, ¿no? Cómo todo lo que habló previamente, tan complejo, lleno de leyes y teorías, finalmente se resumen a ecuaciones que finalmente, porque aquí todavía no se ha hablado de la receta, pero finalmente va a terminar en la receta de un lente para un paciente X, ¿no? Entonces, yo diría que por ahí está el fundamento, la razón de una clase de este tipo tan complejo, y que para la próxima esperaría yo tener el cuidado de no dársela a una persona inexperta, porque obviamente Lido todavía no tiene la expertise para poder
dominar lo que es necesario en este tipo de clases, que es discernir qué es lo que debemos dejar de lado y qué es lo que debemos rescatar para nuestra competencia como oftalmólogos en la prescripción de lentes, ¿no? Menos mal que hay varias clases más, con ellas yo creo que vamos a ir afinando esto que Tido ha pretendido hacerlo en 30 minutos. Es muy difícil hacer una clase de 30 minutos con temas tan complejos, así que espero no se sientan mal. Sí les auguro que van a tener mucho que leer. Si ustedes están convencidos que al final de su residentado tienen que saber prescribir lentes, pues no les queda más remedio que seguir leyendo sobre el tema porque, les repito, como prescriptores de lentes, muchos de estos conceptos los tienen que dominar si no se consideren prescriptores de lentes y deleguen esto a quien lo sepa hacer. Y bueno, como les digo, ahí tienen ustedes la desventaja de que si no lo saben hacer ustedes, lo va a hacer el optómetra, y el optómetra en este tema nos lleva mucha, pero mucha ventaja, porque ellos se pasan toda su carrera leyendo solamente sobre eso, sobre esto. Nosotros tenemos que saber de esto y de todo lo que es la clínica y cirugía oftalmológica. Entonces, es un pedacito del conocimiento que debe tener un oftalmólogo, esto de la óptica. Para los optómetras, esto es toda su profesión, así que vean ustedes la diferencia y la dedicación que hay la diferencia en la dedicación que hay para este tema, ¿no? Pero yo creo que es necesario que conozcan que existe y algo de esto sí van a tener que dominar si es que prescriben lentes, ¿ok? No sé si hay, después de los comentarios que he hecho, alguna pregunta, alguna consulta. Mariel, tienes ahí, he visto salir algo, pero no sé si era del chat. Creo que no era del chat. No, doctor, no era del chat. Pero a ver, yo dejaría ahorita abierto el micrófono para algún comentario o alguna observación. Como les digo, esta ha sido una clase solamente informativa. No creo que esto vaya a servir para lo que viene después. Va a servir para lo que viene después, pero no va a ser digamos, el fundamento. Hay mucha información que ha quedado en el aire. Inclusive algunas cosas no estuvieron bien precisadas por Lido, obviamente porque no conocía. Pero quisiera saber si hay alguna pregunta en ustedes para absolverla, si no, damos por terminada la sesión. Yo, algo que me quedaba, estaba por preguntarle a Lido. Lido, ¿cuál ha sido tu fuente para hacer tus slides? Los slides han estado bien bonitos. Fuera de, ya en otro contexto, mirando la presentación en sí, ha sido muy, tus imágenes muy buenas. ¿Cuál es la fuente? ¿De dónde has sacado toda esta información? Porque es bastante información. ¿Lido se fue? No, doctor, ahí está. ¿Estás pensando, Lido, o no sabes de dónde has sacado esto? ¿Le has copiado la presentación a alguien? No, doctor, está mostrando ahí su libro de la academia. Ya, no lo veo ahorita. Estoy viendo su presentación, la primera. El libro de la academia no tiene esta información. Tu audio, Lido. Tu audio está cancelado. Bueno, eso es algo que vayan acostumbrándose a hacer, ¿no? Yo se los he dicho alguna vez en otros cursos. Cuando uno haga una presentación, debe poner sus fuentes, ¿no? Porque tus imágenes son muy bonitas, pero no creo que las hayas hecho tú, Lido. No, de acá he sacado, de todos dos. De acuerdo. Eso hay que ponerlo en la presentación y sí, lo he puesto, no sé si ha borrado, no sé, porque yo lo he puesto. No lo he visto, por eso te decía que Oye, ¿dónde lo he puesto? ¿Por qué lo he puesto? Acá bueno. está. Ya. Sí, pasó desapercibido, pero creo que vale la pena porque
por lo menos los gráficos están muy buenos y esperaría que el texto esté igual para que lo revisen, ¿no? Porque esto de todas maneras hay que leerlo bastante, no hay otra forma. Para digerirlo bien tienen que leerlo con paciencia. Ok, ¿alguna pregunta? Lido, tú a la hora de presentar esto o de prepararlo, ¿te surgió alguna duda? Tu micrófono, Lido. No, tu micrófono. Tu micrófono. Ya, había el doctor, lo que pasa que cuando empecé a leer de óptica de la academia, había no llegué a llegar a todo el curso, ¿no? Y justo era en la parte de astigmatismo, justo le decía a la doctora Mariela, ¿no? Y espejos, y que me faltaba poner, ¿no? Porque era mucho ya, y sobre los prismas, ¿no? Que era la aberración de prismáticas para ver sobre. Pero, es bastante información, son como 80 páginas. Obviamente es demasiado para 30 minutos o 40 minutos de clase. Sí. El esfuerzo ha sido bueno, Lido, pero te digo, han quedado varias cosas así en el aire, obviamente, que yo diría que al final vamos a hacer otra. En el transcurso de las próximas clases deberíamos ir ya separando lo que debe quedarse con lo que debe pasar pues a cultura general nada más, ¿no? Porque muchas de las cosas que has mencionado no se usan en la práctica diaria, no son de uso. Explican muchas cosas, pero no son de uso cotidiano, ¿no? Entonces, eso es lo que va a haber que separar para quedarse con lo más importante, que debe ser siempre una buena prescripción de lentes, ¿no? O sea, todo esto debe estar enfocado a que al final ustedes sepan prescribir apropiadamente lentes de montura y de contacto, y bueno, después vamos a entrar a lentes de intraoculares también, que ahí la óptica también ya deja de ayudar un poco y es necesario de otro tipo de conocimientos para entender cómo funcionan los lentes intraoculares. Pero en fin, dejémoslo ahí. Si ya no hay ninguna pregunta y siendo la hora avanzada, estamos en hora, esperaría que mañana, ¿qué cosa tenemos para mañana, Mariel, según el programa? Mañana, doctor,